Richard Rorty, una ética para laicos. Presentación de Gianni Battimo. Traducido por Luciano Padilla López. Parte 1. Gianni Battimo. Conocí a Richard Rorty de año 1979 en Milwaukee, donde habían organizado una conferencia acerca de la posmodernidad entre otros. Participaban también Ihab Hassan, pensador egipcio que escribió libros sobre el tema, y Hans Georg Gadamer, el maestro de la hermenéutica del siglo XX, quien murió en 2002 a los 102 años. Por mi parte, me sentía algo incómodo frente a Rorty porque, además de ser mayor que yo aunque por poco, acababa de ganar un importante premio por su libro Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, 1979, y por tanto era el estadounidense de gran prestigio en el simposio. Después de darle una ojeada a mi ponencia, me pidió que lo dejara leerla. Yo no conocía su libro, que por lo demás había salido ese año, ni, mucho menos, él conocía los míos, pero advertimos que decíamos cosas parecidas. A partir de ese momento nació una gran amistad y, en cuanto a mí, también cierto devoto respeto. Ya entonces Rorty estaba anticipando una corriente postanalítica de la filosofía anglosajona que, la resumo brevemente, para que se entienda el sentido de su trabajo, se fundaba sobre la idea de que los tres grandes pensadores del siglo XX fueron John Dewey, Ludwig Wittgenstein y Martin Heidegger. Ahora bien, si situar a Dewey junto a Wittgenstein podría parecer audaz, ciertamente situarlos a los dos junto a Heidegger resultaba escandaloso, pero también creativo. No toda la filosofía estadounidense de los años posteriores se convirtió a una forma de pragmatismo hermenéutico, pero indudablemente se acercó cada vez más por intermedio de tantos de sus representantes actualmente muy conocidos aún en Europa, como es el caso de Robert Brandom, a ciertas tesis de la filosofía europea sustancialmente inspiradas en la hermenéutica. Les ahorro en este momento la clase sobre la hermenéutica, pero, para resumir, la idea era, en la filosofía del siglo XX llegó a su ocaso aquel sueño cuyo final Husserl ya había anunciado, Ausgetrunkt, el sueño de la filosofía como ciencia rigurosa que todavía era característico, ora del positivismo, ora de la fenomenología, a un lado y a otro de la Mancha, sino del Atlántico. Existía la idea de que la filosofía debía ser una buena representación de la realidad, o bien una buena representación de los modos en que nos representamos la realidad. El libro que Rorty me regaló personalmente en Milwaukee, publicado unos años más tarde en italiano con el título La filosofia e lo specchio della natura, Bompiani, 1986, con una introducción mía escrita junto con el autorizado colega wittgensteiniano Diego Marconi, afirmaba, en suma, que durante muchos siglos la filosofía se había preocupado por aportar las garantías de que la representación que nos hacemos de la realidad es fiel. El espejo significaba que la filosofía debía ayudar a reflejar fielmente la naturaleza, ya fuese orientando a la ciencia si queremos valernos de las palabras de Kant, ya mostrando simplemente las estructuras básicas conforme a las cuales reflejamos la naturaleza. Sin embargo, para Rorty todo eso era en realidad un sueño metafísico, como ya había dicho Heidegger, era la idea de que la esencia de nuestro estar en el mundo consistía en contemplar la verdad objetiva y luego, más allá de todo, observarla. Recordemos que en italiano, y también en castellano, observar puede significar tanto mirar una cosa para descubrir cómo está hecha cuanto seguir, respetar, como sucede en el caso de observar una ley. Si así lo queremos, la tradición metafísica europea estaba ligada a la idea de que, si se observan las cosas tal como están, también se aprende a observar las normas. Sin embargo, como ya señalaba Hume, filósofo anglosajón, por lo demás, las normas no pueden obtenerse de los datos. Si alguien es algo, lo es. Si no lo es y se le dice que debe serlo, hay que explicarle por qué debe serlo. Sé hombre. Es algo que suele decirme quien quiere mandarme a la guerra, pero también debería explicarme por qué debería yo ir a la guerra. ¿Qué motivaba que el planteo de Rorty se refiriera a grandes autores como Wittgenstein y, ante todo, como Dewey? La respuesta,
Dewey es el fundador del pragmatismo. Rorty retoma el pragmatismo de Wittgenstein, que durante el segundo periodo de su pensamiento inventó los juegos lingüísticos. Cada sector de nuestra existencia habla un lenguaje y la verdad o la falsedad o, de todos modos, la razonabilidad de una proposición, dependen de las reglas del lenguaje en que se la enuncia. Sería como en el dicho italiano, coi santi in chiesa, coi fanti ite in taberna, en la iglesia con los santos, en la taberna con los siervos. Si uno va a la taberna cantando himnos marianos, probablemente lo echen en medio de la risa general y lo mismo sucederá si uno canta canciones guarras, de fonda, en el coro de la iglesia. Este planteo trasladaba entonces el problema de la verdad observacional a un horizonte que ya no era el de mirar cómo van las cosas, sino el de accionar sobre la realidad. El pragmatismo no significaba solo es verdadero aquello que funciona, sino también estamos en el mundo no para mirar cómo marchan las cosas sino para producir, para hacer, para transformar la realidad. ¿En procura de qué? ¿Y por qué llega a suceder eso? Si alguien se enferma, y se le explica que está enfermo porque sus huesos se están desgastando, ¿será feliz? No, a menos que también pueda dársele la droga que lo cura. En ese caso, saber la verdad le sirve para una finalidad, para intentar no ser demasiado infeliz. Este es, en palabras insuficientes, el pragmatismo del discurso de Rorty. Porque concuerda con los hermenéuticos y con Heidegger. Porque Heidegger es aquel que también dijo que la existencia es proyecto y que toda filosofía, toda pretensión de validez, no digamos de verdad, está fundada sobre una factible puesta en común, condivisibilidad, del proyecto que propone. Por lo demás, yo mismo me volví haragán, y ya no leo ningún libro de filosofía que pretenda decirme cómo marchan las cosas, quiero que desde el comienzo exprese en qué quiere hacer que se transformen. Si no propone un proyecto que me interese, tal vez lo lea porque debo reseñarlo, pero ciertamente no porque tenga curiosidad por saber cómo marchan las cosas según ese libro. Resumiría las argumentaciones rortianas, a las cuales doy una inflexión levemente distinta a la que él les asigna, diciendo que en el 900 la filosofía pasó de la idea de verdad a la idea de caridad, el valor supremo es la concordancia con los demás. Se objetará, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, si no sabemos cómo van las cosas? Decimos que sabemos qué rumbo llevan cuando nos pusimos de acuerdo, o bien cuando sobre la base de una serie de premisas, requisitos y aún de métodos compartidos que heredamos de la historia alcanzamos un punto en que estamos de acuerdo, estamos satisfechos, y ya no nos preguntamos unos a otros, ¿pero qué es eso que estás diciendo? Este es un modo de dar la razón a Rorty y a muchos maestros suyos, a nuestro amigo en común Gadamer, en tantos sentidos inclusive a Jacques Derrida y también a Jürgen Habermas, porque pese a que últimamente haya empezado a hablar de naturaleza humana, ganándose el aplauso de las altas jerarquías vaticanas al menos en ese punto específico, en realidad piensa que la racionalidad de un discurso consiste en su presentabilidad decente a los demás. Nunca podría decir en este lugar cosas que no resultaran decentes para ustedes, luego se discutiría si son plausibles o no, pero lo esencial es, una vez más, no tanto la correspondencia con los datos de hecho el espejo de la naturaleza cuanto la búsqueda compartida de la felicidad, la concordancia y, si se desea, también la caridad. Richard Rorty, el tema del que hablaré es espiritualidad y secularismo. Benedicto XVI se lamentó de que cada vez resulte más difícil para la Iglesia decir en qué cree. Muy pronto, afirma el Papa, no se estará ya en condiciones de afirmar que la homosexualidad constituye, como enseña la Iglesia Católica, un desorden objetivo en la estructura de la existencia humana. La predicción del Papa podría hacerse realidad. Ya en estos días, en el campus de MI Universidad, condenar la homosexualidad o tratar el deseo homosexual como perverso o como cierta forma de inmoralidad sería considerado una expresión vejatoria, de malevolente intolerancia. El Papa está justificado cuando sugiere que la presión por parte de una opinión pública ultrajada podría llevar a que la Iglesia se llamara a silencio respecto de la homosexualidad.
Espero que sus temores se confirmen, y que pronto sea esto lo que suceda. Según creo, la condena de la homosexualidad llevó a una gran infelicidad humana innecesaria. La actitud de la Iglesia redujo significativamente la felicidad humana. La controversia acerca de la homosexualidad hace surgir una pregunta esencial a propósito de la índole de la moralidad. ¿Tiene razón la Iglesia cuando afirma que existe una suerte de estructura de la existencia humana que puede funcionar como punto de referencia moral, o bien nosotros, en cuanto seres humanos, no tenemos otras obligaciones morales que la de ir alternativamente ayudándonos a cumplir nuestros deseos, alcanzando con ello la máxima felicidad posible? Concuerdo con John Stuart Mill, el gran filósofo utilitarista, en que es esta la única obligación moral que tenemos. Obviamente, la Iglesia sostiene que opiniones como la de Stuart Mill reducen al ser humano al rango de un animal, pero los filósofos como yo piensan que el utilitarismo nos exalta, ofreciéndonos un ideal moral estimulante. El utilitarismo lleva a esfuerzos heroicos y altruistas en pro de la justicia social, esfuerzos perfectamente compatibles con la afirmación de que no hay estructura alguna de la existencia humana. El filósofo George Santayana afirmó que la superstición es la confusión de un ideal con el poder, es creer que cualquier ideal debe estar en cierto modo fundado sobre algo ya existente, sobre algo trascendente que postula este ideal ante nosotros. Lo que el Papa define como estructura de la existencia humana es un ejemplo de este tipo de entidad trascendente. Santayana sostenía, y yo concuerdo con él, que la única fuente de ideales morales es la imaginación humana. Confiaba en que finalmente los seres humanos abandonarían la idea de que los ideales morales deberían fundarse sobre algo más amplio que los ideales mismos, confiaba en que comenzarían a pensar en todos estos ideales como creaciones humanas y que no sentirían las consecuencias de ellos. La aserción de Santayana acerca de que la imaginación es un manantial suficientemente bueno para un ideal lo llevó a afirmar que religión y poesía son idénticas en su esencia. Utilizó el término poesía en sentido lato, entendiendo por ella el producto de la imaginación, y el término religión en sentido igualmente lato, e incluyó en este el idealismo político y las aspiraciones orientadas a volver radicalmente distinta y mejor que antes la vida de una comunidad. Santayana afirmó que cuando la poesía interviene en la vida es llamada religión y que la religión, cuando simplemente sobreviene sobre la vida, parece no ser otra cosa que poesía. Afirmaba que ni poesía ni religión debían ser consideradas instrumentos para hablarnos de algo que ya es real. Deberíamos dejar de pensar en aquello que un ideal pretende de nosotros e interrogamos acerca de la índole de nuestras obligaciones para ser fieles al ideal. Dedicarse a un ideal moral es como dedicarse a otro ser humano. Cuando nos enamoramos de otra persona, no nos interrogamos acerca del origen o la índole de nuestro empeño por cuidar del bienestar de esa persona. Es igualmente inútil hacerlo cuando nos enamoramos de un ideal. Gran parte de la filosofía occidental es, como la teología cristiana, un intento por ponernos en contacto con algo más grande que nosotros. Entonces, aceptar la opinión de Santayana, como lo hago yo, significa rechazar la tradición que Heidegger definía como ontoteología, significa dejar de plantearse ya sea preguntas metafísicas acerca del fundamento o del origen de nuestros ideales, ya preguntas epistemológicas acerca de cómo uno puede estar seguro de haber elegido el ideal correcto. Retomemos la analogía que cité anteriormente, es estúpido pedir una prueba del hecho de que aquellos a quienes amamos son las mejores personas posibles de las que podríamos enamorarnos. Pero obviamente podemos desenamorarnos de una persona por habernos enamorado de otra. De modo análogo, podemos abandonar un ideal porque ya empezamos a anhelar otro. Lo que no podemos hacer, en cambio, es optar entre dos personas o entre dos ideales haciendo referencia a criterios neutrales. Por ejemplo, cuando se trata de la conversión a partir de una forma atea en dirección a una forma religiosa de espiritualidad o desde una forma religiosa hacia una forma atea, es inútil buscar una demostración del hecho de que uno se orientó en el sentido correcto. Con todo, la otra tradición teológica,
estigmatizada como superstición por Santayana, insiste en que se debe plantear preguntas metafísicas y epistemológicas acerca de nuestros ideales, y también en que nuestro deber es seguir las huellas de Platón. La corriente de pensamiento que comenzó con Sócrates y Platón sostiene que lanzarse simplemente a la concreción de un proyecto equivale a volverse una criatura de voluntad ciega, bestial antes que humana, y en nada mejora esa voluntad no pensante definir ese proyecto como plasmación de un ideal. Este modo de pensar platónico encuentra expresión en una de las afirmaciones del pontífice que se cita con mayor frecuencia. En una homilía pronunciada antes de su elección para el solio pontificio, el cardenal Ratzinger dijo que tener hoy una fe clara basada sobre el credo de Cristo, sobre el credo de la Iglesia, suele rotularse como fundamentalismo, mientras que el relativismo, esto es, el dejarse llevar de un sitio a otro como por obra del viento, parece ser la única actitud capaz de afrontar los tiempos modernos. Él afirma que estamos construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce cosa alguna como definitiva, y cuyo objetivo final consiste únicamente en el propio ego y en sus deseos. Los filósofos como Santayana y Stuart Mill rechazan, en efecto, reconocer cosa alguna como definitiva, porque consideran que el objeto de cualquier especulación filosófica o culto religioso es producto de la imaginación humana. Un día ese objeto podría ser suplantado por otro mejor. No hay un final para este proceso de sustitución, no existe un punto en que sea factible la pretensión de haber encontrado la idea justa, y haberlo hecho de manera definitiva. No hay nada ya existente con lo cual hubieran de intentar corresponderse nuestras convicciones morales. Aquella costumbre, que con desconsuelo el Papa define como relativista, de dejarse llevar de un sitio al otro como por obra del viento, es en cambio considerada por filósofos como yo la apertura a nuevas posibilidades, la disponibilidad para tomar en consideración todas las sugerencias acerca de aquello que podría aumentar la felicidad humana. Creemos que estar abiertos a un cambio de doctrina es el único modo de evitar los males del pasado. Hasta ahora delineé la controversia entre estas dos posturas opuestas a propósito de la naturaleza de la moralidad. Ahora querría concentrarme en los términos fundamentalismo y relativismo, generalmente utilizados como peyorativos. Con el término fundamentalismo a menudo uno se refiere a una invocación absurdamente acrítica de los textos de las Escrituras. No obstante ello, nadie podría hacer una acusación de ese tenor a un teólogo refinado como Benedicto XVI. Suele utilizarse el término relativismo para definir la tesis, absurda en idéntica medida, de que cualquier convicción moral es buena, exactamente como las demás. Pero esa es una tesis que ningún filósofo intentó defender. Se puede atribuir, no obstante, un significado útil y respetable al término fundamentalismo, simplemente usándolo para designar la tesis propuesta por la Iglesia, de que los ideales solo son válidos si están fundados sobre la realidad. De modo análogo, también el término relativismo adoptará un significado útil y respetable si se lo define simplemente como negación del fundamentalismo. Si nos atenemos a esta definición, los relativistas son solo aquellos para quienes estaríamos mejor sin conceptos como obligaciones morales incondicionadas fundadas sobre la estructura de la existencia humana. En 1996, cuando todavía era cardenal, el Papa escribió que el relativismo parece ser el fundamento filosófico de la democracia. Según Ratzinger, los filósofos relativistas definen su doctrina positivamente, sobre la base de los conceptos de tolerancia, epistemología dialéctica y libertad. Esta última se vería limitada al afirmar que una sola verdad es relativa para todos. Ratzinger resumía el planteo de los relativistas de esta manera: se dice que la democracia se basa sobre el principio de que nadie pretende saber qué camino seguir. Obtiene su fuerza de todos los modos que sucesivamente se reconocen como intentos fragmentarios de mejora, intentos por llegar a un acuerdo mediante el diálogo. Se dice que la sociedad libre es una sociedad relativista. Solo bajo esta condición puede permanecer libre y flexible.
La actitud filosófica que el cardenal describe en este fragmento es compartida por Stuart Mill, Dewey y Habermas. Estos tres filósofos sugieren pensar la verdad como aquello que se impone en el libre mercado de las ideas antes que como correlato de una realidad que los precede. Batimore resumió ese punto de vista en su presentación y consideran que las sociedades democráticas se fundan sobre la idea de que nada es sagrado, porque puede discutirse acerca de cualquier cosa. El cardenal Ratzinger toma en consideración el hecho de que el relativismo no carece de recursos intelectuales, y admite que no se lo puede liquidar con ligereza, y con palabras que podrían haber escandalizado a Pío X afirma que en el terreno de la política la visión relativista es en gran parte veraz. La opinión política individual no existe. Lo que es relativo, la construcción de una vida en común y libremente ordenada para el hombre, no puede ser absoluto. El futuro Benedicto Svi sostiene que precisamente pensar que podría serlo fue el error del marxismo y de la teología política. Con todo, en su opinión, aún en el reino de la política uno no puede apañárselas con el relativismo absoluto. Hay cosas inaceptables que nunca podrán volverse justas, como por ejemplo dar muerte a personas inocentes y negar a los individuos el derecho a ser tratados como seres humanos y a vivir una vida que sea adecuada para ellos. Hay cosas justas que nunca podrán volverse inaceptables. En el reino de la política y de la sociedad no puede negarse al relativismo, pues, cierta legitimidad. El problema deriva, para Ratzinger, de que el relativismo se ve como algo ilimitado. Según el cardenal, la necesidad de poner límites al relativismo demuestra que toda vez que la política promete ser redentora promete demasiado. Toda vez que la política pretende hacer el trabajo de Dios se vuelve no divina, sino diabólica. Los relativistas como yo concordamos en que el derrumbe del marxismo nos ayudó a comprender por qué la política no debería intentar ser redentora. Y no porque se tenga a disposición otro tipo de redención, aquella que los católicos creen factible encontrar en la Iglesia, sino porque la redención siempre fue ya desde el principio una mala idea. Los hombres necesitan que se los haga más felices, no que se los redima, porque no son seres degradados, almas inmateriales apresadas en cuerpos materiales, almas inocentes corrompidas por el pecado original. Son, tal como sostenía Friedrich Nietzsche, animales inteligentes. Inteligentes porque, a diferencia de otros animales, aprendieron cómo colaborar unos con los otros para del mejor modo hacer realidad sus deseos. A lo largo de la historia, nosotros, animales inteligentes, hemos adquirido nuevos deseos y nos hemos diferenciado mucho de nuestros antepasados animales. De hecho, nuestra inteligencia no solo nos permitió adecuar los medios a nuestros fines, sino también imaginar nuevos fines, elegir nuevos ideales.